Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La historia que les vamos a contar hoy no les va a dejar indiferentes. A finales del siglo XIX, España pudo haber dispuesto del primer submarino del mundo, construido por un militar y científico, Isaac Peral y Caballero, lo que hubiera sido muy útil para defender Cuba de las ambiciones estadounidenses. Sin embargo, y de forma incomprensible, las autoridades políticas decidieron desechar el invento. Es esta una historia en la que se dan la mano la corrupción política y la alta traición a la patria. A lo largo del siglo XIX menudearon los intentos de construir un submarino, particularmente en España, donde Cosme García y Narciso Monturiol hicieron destacados intentos en este sentido. Pero fue Isaac Peral, un militar de formación científica, quien concretó un invento que funcionaba con motor eléctrico, con acumuladores, periscopio, giroscopio, aguja compensada y tubo lanzatorpedos, además de un sistema de bombeo de agua para sumergirlo y mantener el equilibrio. Solo el invento de Peral es verdaderamente un submarino que para 1888 era ya una realidad. Como no podía ser de otra manera, los científicos de la Escuela de Ampliación aprobaron el proyecto y lo trasladaron al Ministerio de Marina, donde el titular, Manuel de la Pezuela, lo acogió con verdadero entusiasmo. Sin embargo, sus sucesores, José María Berenguer y Rafael Rodríguez Arias, destruyeron deliberadamente el proyecto de Peral. Para comprender lo que seguramente sucedió, debemos considerar el papel de un rico y poderoso hombre llamado Vasil Zaharov, un oscuro financiero traficante de armas. Zaharov había vendido un sumergible que no funcionaba, que era una estafa a los turcos, a los griegos y a los rusos. Al mismo tiempo, Isaac Peral desarrollaba con éxito su invento submarino. Zaharov se hizo con los planos del invento en las dependencias mismas del Ministerio de Marina. Enterado pues del valor de la creación de Peral, Zaharov le ofreció en dos ocasiones entre 1886 y 1889 asociarse con él, pero el español rehusó, lo que hizo que el traficante desplegase sus más taimadas artes para hacerse con el invento. Para empezar, debía desacreditar al inventor y dispuso 4 sabotajes al submarino, pero en las 4 ocasiones un avisado Peral se sobrepuso al complot. Apoyado por la reina regente, las pruebas fueron un rotundo éxito. Pese a que se le prohibió atravesar el estrecho de Gibraltar, una prueba crucial fue capaz de demostrar que el submarino navegaba bajo las aguas en mar abierto, se podía gobernar su rumbo y mantener la profundidad deseada sin problemas y disparar torpedos sin ser visto. Entonces, Zaharov, que estuvo con frecuencia en España en aquellos años, logró que el gobierno se pronunciase contra el submarino, lo que resultaba gravemente perjudicial para España en un momento en que el enfrentamiento con una potencia naval como los Estados Unidos no era descartable. También consiguió vender armas al gobierno, otra de sus estafas, pues eran inservibles, y comprar lo que quizá era la mejor fábrica de armamento de nuestro país, rebautizada como de Plasencia, de las Armas Company. No contento con eso, se le concedió el monopolio de todos los astilleros a través de la Sociedad Española de Construcción Naval. Cuando desde la Marina se denunció al gobierno por prevaricación, este licenció y encarceló a varios cientos de oficiales. La adquisición de este inmenso poder, junto a la relación sentimental que estableció con María del Pilar de Muguiro y Beruete, que estaba casada con un miembro deficiente mental de la familia Borbón, le permitieron crear un poderoso grupo de presión formado por políticos, financieros, periodistas y altos cargos militares. Fueron ellos quienes hicieron fracasar el proyecto de Isaac Peral, pese a que las pruebas efectuadas con el submarino habían sido exitosas. Peral dejó la Marina para explicar lo sucedido a la opinión pública, pero tuvo enormes dificultades para publicarlo. Aunque fundó algunas empresas exitosas, ya como civil, murió tempranamente de cáncer en 1895 en Berlín, a una semana de cumplir los 44 años, víctima de unos políticos corruptos y traidores a su nación. Durante los siguientes 40 años, Vasil Zaharov ingresó una auténtica fortuna a cuenta del 6% de comisión que obtuvo por cada submarino que Washington vendía a Madrid. Pues una historia verdaderamente alucinante, don Javier San Mateo, autor de este libro, El submarino Peral, de la gloria a la traición. Javier San Mateo, Isaac Peral, porque es descendiente del insigne marino y científico. Bueno, muy bienvenido en primer lugar. Muchas gracias. Bueno, estamos hablando, para empezar, de Isaac Peral, que es un militar y científico de verdadera altura en un país que tiene fama, quizá no merecida, pero en cualquier caso tiene esa fama de no contar con científicos muy destacados. Él, en cualquier caso, lo fue. Bueno, eso forma parte también de la leyenda negra, pero una leyenda negra incluso asumida por un sector de España, un sector de los intelectuales españoles, porque si bien tú me imagino que lo sabes como buen historiador, muy poco antes de la invención del submarino, en la década de los 70 del siglo XIX, hubo una controversia entre Gumersindo de Azcárate
y Menéndez y Pelayo, sobre el tema de que se suponía o se intentaba demonizar la falta de desarrollo científico, la supuesta falta de desarrollo científico y tecnológico en España, en atención a la Iglesia Católica, sí, a la influencia de la Iglesia Católica. Es un clásico. Ya. Es un clásico. Pero sí, en este caso la leyenda negra viene de dentro. Por supuesto, por fuera también existió. Pero curiosamente, Gumersindo de Azcárate, su hermano pequeño, Tomás de Azcárate, era miembro de la Escuela de Ampliación de Estudios, un científico notable, compañero como catedrático de Isaac Peral en esa Escuela de Ampliación y un notable científico. Por lo cual había algo de espúreo en esa propia, digamos que el hermano de un científico estaba echando piedras contra el propio tejado. Había un desarrollo científico importante, o pudo haberlo más si hubiera tenido el apoyo de las instancias políticas, por una serie de circunstancias que sería muy largo explicar. Básicamente por su desarrollo económico y por lo que ya hablamos en su día de la famosa desamortización de Mendizábal, que en vez de potenciar la industria, potenció que los capitales se fueran hacia el tema de la expropiación de propiedades al campo, claro, que era muy poco productivo y que eso frenó mucho el desarrollo. En cambio, en otros países se capitalizó la industria. No, la Marina, lo cierto es que sí acogió con entusiasmo el invento de Peral. Sí. El primer ministro de Marina que tuvo noticia de ello, como aparece en el reportaje, se manifestó abiertamente entusiasmado con el tema. La Escuela de Ampliación de Estudios, donde él era profesor, todo el claustro de profesores, incluido el famoso Tomás de Azcárate, se mostraron entusiasmados con el tema, y toda la parte científica y técnica. La Marina siempre ha tenido un cuerpo científico importante en toda época, sí, porque claro, evidentemente viven de eso. Es decir, la Marina es capaz de ir de un sitio para otro y de hacer frente a los enemigos gracias a que dispone de una tecnología puntera. Si no, poca chicha puede hacer. Lo que pasa que, bueno, luego vino todos los contratiempos y, bueno, luego vino un ministro de Marina que fue Beranger, José María Beranger, que fue el que fue dilatando, poniendo palos en las ruedas y dificultando todo el proceso de desarrollo. Un proceso que cuando estaba en su punto, podemos decir, álgido, porque Isaac Peral iba a demostrar precisamente la potencialidad del submarino atravesando el estrecho de Gibraltar, se le impidió hacer la prueba. No obstante lo cual, él pudo realizar una demostración. Bueno, él propuso una serie de pruebas al Ministerio, porque claro, hemos dicho antes que Beranger dificulta, a Pezuela le sustituye Beranger, porque Pezuela dimite junto con todo el gobierno conservador a raíz del fallecimiento de Alfonso XII, prematuro fallecimiento de Alfonso XII. Como práctica de la época presentó la dimisión y la reina regente le dio cancha a Sagasta, del partido fusionista, que trajo consigo a José María Beranger, que se había postulado hacía poco tiempo como gran maestre de la masonería española, y era un hombre que se había hecho masón en Inglaterra cuando estuvo destinado en Inglaterra muchos años, y era un agente británico en España, o sea, un agente de los intereses británicos. Eso está demostrado incluso por la propia correspondencia que se publicó y que aparece parte en mi libro, que se publicó hace relativamente poco tiempo. Sí, como ha habido tantos a lo largo del siglo XIX, de hecho hablamos aquí precisamente de la influencia de la masonería en la política española, que ha sido muy destacada. A Beranger le sustituyó Rodríguez Arias, porque Beranger se enfadó con una historia un poco rocambolesca que no viene al caso explicar. Se enfadó con Sagasta, le sustituyó Rodríguez Arias, y Rodríguez Arias sí autorizó el plan de pruebas que presentó Peral, que había una serie de pruebas preliminares, luego 3 pruebas estrellas, 4 mejor dicho. Una era navegación en inmersión, que se la pudo hacer. Otra era simulacro de combate, que se la cambiaron y no le dejaron hacer la que él quería. Y la prueba estrella era cruzar el estrecho entre Cádiz, pasar por delante del Peñón ya sin poder ser visto y aparecer en Ceuta. Y esa prueba no se la dejaron hacer, porque evidentemente eso violaba el statu quo que de alguna manera aceptaba el gobierno de la época con el Reino Unido. Claro. Y aparte, además, se hubiera demostrado que el Peñón dejaba de tener, en esa época, en ese momento, dejaba de tener interés, porque el control del estrecho pasaría a los que tuvieran... Y la propuesta de Peral al gobierno era tener
submarinos a un lado y al otro lado del estrecho, con lo cual el control del estrecho pasaba otra vez a mano, por mucho que hubiera peñón. Claro. Aunque se hubieran quedado los ingleses con el peñón y con toda la parte que luego se han ido queriendo, se han ido quedando, el control hubiera sido militarmente imposible para ellos. Bueno, los militares entonces, quede claro que acogen el invento con entusiasmo porque ven que es de una extrema utilidad y más en la situación de España en ese momento. Sí. Son los políticos quienes bloquean esto y son los políticos una serie de personajes notables de la sociedad española. En paralelo a eso, para que nuestros espectadores entiendan qué es lo que está pasando, hay un personaje que es quien aglutina esas voluntades de los políticos y de los poderosos o quien conduce esas voluntades hacia un determinado lugar. Y este personaje es Vasil Zaharov. ¿Quién es Vasil Zaharov? Bueno, eso es una buena pregunta. Vasil Zaharov, que se encargó muy mucho de esconder su verdadera identidad, ha pasado la historia por ese nombre, por el nombre de Vasil Zaharov. Hoy sabemos que no es el nombre auténtico. Él empezó a ser famoso o tener cierta fama o cierta notoriedad que permitió de alguna manera saber algo a partir de esa fecha, a partir de 1877, que era trabajar como delegado comercial del constructor anglo-sueco Nordenfelt, que es precisamente cuando interfiere en la historia de Peral, unos años después. Todo el pasado anterior a 1877 está en la nebulosa, inclusive su origen familiar, su nombre real, si era un griego que nació en Turquía, si era un judío emigrado de Odesa, un judío ruso emigrado de Odesa a Grecia y de Grecia a Turquía, si era búlgaro, si él mismo se presentaba como inglés de rugby, porque hablaba perfectamente el inglés como si fuera nacido en rugby. Era un cosmopolita, el cosmopolita clásico. Y es un personaje verdaderamente siniestro porque se convierte con el correr del tiempo y muy poquito después de empezar la historia esta que estamos hablando, se convierte en el principal mercader de traficante de armas, se convierte en el máximo dirigente del grupo Vickers, nada menos, se convierte en accionista de la empresa a la cual había empezado trabajando con Nordenfelt, echa a Nordenfelt, se alía con Maxim, el inventor de la ametralladora, luego acaba también echando a Maxim. Y se queda con la empresa. Y se queda con la empresa, entra en el capital social de Vickers. Vickers, por influencia de la familia Rothschild, lo contrata como director gerente y está como director gerente del grupo Vickers hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya empieza la contracción del negocio armamentístico. Prácticamente tenían que reducir a la cuarta parte el volumen de la empresa y lo intervino el gobierno británico y a él lo echaron. Bueno, él le vende submarinos a Grecia que no funcionan, pero eso le sirve para venderle a su vez submarinos a Turquía, diciéndole que Grecia tiene submarinos, los submarinos turcos tampoco funcionan, pero eso sirve para alarmar a los rusos que piensan los griegos y los turcos tienen submarinos y entonces también le vende submarinos a Rusia. O sea, es un negocio fabuloso. Ese es el famoso método Zaharov. Zaharov, exacto. Es el método Zaharov, exacto. Eso lo perfeccionó porque luego sí que vendía armas de verdad. Sí, es un absoluto sinvergüenza. A un sector y a un país y a otro país les hacía creer. Al gobierno español también le vendió armas que no funcionaban. Sí, también. Pero también vendía armas que funcionaban, todo hay que decirlo. Pues ya cuando estaba en el grupo Vickers vendía de todo, vendía cosas buenas y malas. Su carrera empieza así, con esa estafa. Bueno, venía ya de alguna otra anterior, porque había estafado como cambista, bueno, había sido un personaje un tanto siniestro de lo poco que se ha sabido de su juventud. Lo que pasa es que, claro, él cuando se entera de que Peral, porque ella empieza a tener una red de influencia, de hecho el embajador de Grecia, que era amigo suyo, que también era comilitón masónico, el famoso Skouloudis, es el que es de suponer que le advierte del tema, y entonces él, cuando Peral va a Londres a encargar material, porque en España había ciertos elementos que no se podían fabricar aquí, y entonces había una serie de cosas que encargó en Londres, otras que encargó en Bélgica, otras que encargó en Alemania y otras que encargó en Francia. Estando en Londres fue cuando se le presentó un miembro de la Armada, que luego se convertiría en uno de sus principales enemigos, el famoso Concas, y le intenta convencer de que se tenga una entrevista con Zaharov. Él ya sabía algo, porque ya había visto en los planos y en las noticias de la estafa esta del Nordenfelt 1, Nordenfelt 2 y Nordenfelt 3, que se llamaron así. Sabía que existía, porque en aquella época estaba todo bullendo, había muchos intentos de sacar adelante el arma submarina. Lo que pasa es que casi todos estaban errados en el tema de la propulsión. La propulsión tenía que ser por fuerza eléctrica. Era básico. Y el que lo inventa y lo consigue lograr es él.
Entonces intenta comprarle, intenta tener una reunión con él, Peral dice que no va a tener ninguna reunión con ningún extranjero, que él ha ofrecido el invento de la patria y que por supuesto él no tiene nada que negociar ni con un inglés, ni con un turco, ni con nadie. Y bueno, pues luego con el correr del tiempo pues él acaba infiltrándose en el propio Ministerio de Marina e incluso acaba entrando subrepticiamente cuando está el submarino en construcción en la Carraca, se mete en 1887, llega a España y entra subrepticiamente con la ayuda de un mando de la Armada, que luego se convertiría en su secretario de las empresas que montó aquí, el coronel Aristides Fernández Fred. Entra ahí, lo que pasa es que la sumaria le echan tierra sobre el asunto y aquello queda en agua de borrajas. Así empezó su carrera. Su carrera aquí, pero él realmente llega a desarrollar una muy amplia red de contactos en el gobierno, en los altos mandos del ejército y también con personas que tienen acceso abierto a Palacio. Salvemos el papel de la reina regente, pero lógicamente la corte es mucho más que la reina regente. Evidentemente. Él da con dos claves importantes, en el cual yo creo que le ayuda mucho el famoso Esculidis. Porque él llega a negociar con la familia que era propietaria de la empresa Euskalduna, que era una fábrica que estaba, una fábrica de armamento ligero, que estaba, ha estado hasta hace relativamente poco tiempo en Plasencia de las Armas, que es una localidad de Guipúzcoa bastante famosa por la que está al lado de Eibar y toda la zona armera del norte de España. Y esa fábrica, por azar de la vida, había acabado en manos de los hijos de Manuel Agustín Heredia. Una empresa se llama así, Hijos de Manuel Agustín Heredia, que tenía una relación de parentesco, y no solo de parentesco, con tres importantes políticos de la época. Cánovas del Castillo, que estaba casado, que era sobrino de una de las Heredia, sobrino político, de una de las Heredia, que se había casado con su tío carnal. Era Francisco Silvera, que estaba casado con una de las hijas de Agustín Heredia, con una de las hijas del propietario de la empresa, en este caso otro era con la hermana, y Romero Robledo, que también era un personaje importante y que eran todos ellos, bueno, menos Francisco Silvela, los otros dos eran malagueños como la empresa esta. Ahí entra, que además siempre me ha llamado muchísimo la atención que estando en aquella época, porque la empresa que compra oficialmente Euskalduna, que luego le cambian el nombre y le ponen de Plasencia de las Armas Co. Limited, con sede en Westminster, Londres, la empresa que lo compra es Maxim, y Maxim es norteamericano. Y estamos hablando de 1888. Sí. Estamos hablando de plena crisis. Por Cuba. Por Cuba, donde realmente todo el mundo sabe, y la reina lo sabe, porque de hecho la reina le reprochó al embajador norteamericano que estuviera ayudando bajo cuerda a los filibusteros cubanos. Sí. Entonces, claro, llama muchísima atención que el gobierno autorizara esa compraventa. Claro, llama mucho la atención, y luego cuando te enteras que era parientes de los gobernantes de la época, ya te llama menos la atención. Entonces, ese es uno de sus principales éxitos. Y luego el otro es que alguien le presenta a Pilar de Muguiro. Pilar de Muguiro la han casado. Pilar de Muguiro es hija de un hombre de la banca del momento, Fermín de Muguiro, y sobrina de Segismundo Moret, nada menos, que es la mano derecha de Sagasta. Sí. Muguiro es un hombre ligado a la masonería también. También ligado a la masonería. Muguiro es un hombre cercano al partido de Cánovas. Y Moret es la mano derecha, de hecho, le sustituirá a Sagasta, cuando Sagasta muera, al frente del partido fusionista. Claro, el pelotazo, entre comillas, es mayúsculo, porque primero se casa con una persona que oficialmente es grande de España, grande de España consorte, porque está casada con el duque de Marchena, que es primo hermano de Alfonso XII. Pero que de Alfonso XII, por una serie de cuestiones que son un poco largas de explicar, pero vienen perfectamente explicadas en el libro, Alfonso XII le quita a los cuatro hermanos la condición de infantes y les da a cambio un ducado a cada uno de ellos con grandeza de España, lo cual les convierte en primos reales, porque son primos de sangre, y primos en cuanto a título, porque la grandeza de España lleva aparejada la condición de primo del rey. Bueno, eso le permite entrar en el palacio sin necesidad de pedir permiso. No, de hecho, no solamente el palacio, es que él tuvo acceso al Ministerio de Marina a los planos del submarino de Isaac Peral. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero que tiene que quedar clara una cosa. Él monta hoy lo que llamaríamos un lobby, un grupo de presión formado por los elementos muy caracterizados de la sociedad en sus estratos más altos, políticos, financieros, periodísticos, que consiguen detener a Isaac Peral para beneficiar a Zájarov, privándole a España de un arma que acaso pudiera haber sido decisiva en su lucha con Estados Unidos.
que habría sido decisiva. Es decir, en ese momento los Estados Unidos no tenían capacidad de defenderse frente a los submarinos. Claro, por eso en ese momento hay que tener en cuenta que hasta 1943 no se genera una verdadera y eficaz arma antisubmarina, que eso, después de muchos años y muchos hundimientos de angloamericanos, los ingleses y los americanos consiguen desarrollar algún tipo de arma antisubmarina. Estamos hablando de 1943. En la primavera del 43, sí, cuando la Segunda Guerra Mundial submarina cambia de sentido, porque hasta ese momento eran imbatibles. Pues imagínate 1898. No tenían los americanos ninguna herramienta para hacer frente. De hecho, ellos estaban muy preocupados porque desplazaron aquí espías. Zaharov, entre otras cosas que no lo hemos dicho, aparte de su condición de traficante y de constructor y de interferidor, o como lo queramos llamar, de conspirador, para sus fines, y no solo para sus fines, trabajaba para el servicio de inteligencia británico, desde más o menos 1870 y tantos. Y eso además el jefe de los servicios británicos de la época, Bruce Lohar, lo cuenta en sus memorias. Bueno, Isaac Peral... perdona que te interrumpa. El servicio de inteligencia norteamericano, que era incipiente en aquella época, se apoyaba mucho en los británicos, que tenían más solera tanto en la tradición militar como en la tradición de inteligencia militar. Tenemos apenas 30 segundos. Isaac Peral deja la Marina. Isaac Peral trata de explicar al público, a la opinión pública, qué es lo que ha pasado. Apenas lo conseguirá, esa es la verdad. No le dejan. No le dejan publicarlo, entre otras cosas. Parece que aparece una publicación muy marginal. Tiene que comprar un periódico marginal en Madrid de su bolsillo. Y estamos hablando de un señor que tenía un sueldo de teniente de navío, eso es. Con 5 hijos a su cargo, una mujer que en aquella época las mujeres, como sabes, no trabajaban por cuenta ajena, y además tenía a su cargo su hermana soltera y su madre. Es decir, que tuvo un esfuerzo económico importante comprar una pequeña edición de un diario de avisos en Madrid para publicar una tirada muy corta del manifiesto. Que a los efectos no sirvió para nada, claro. No llegó al público. Mientras que Zaharov estuvo obteniendo, hasta que murió en 1936, el 6% de todas las ventas de submarinos de los norteamericanos a España. Que sepamos. Que sepamos. Eso seguro, pero es un colofón, había algo más. También. Es un colofón verdaderamente triste y muy explícito de cómo eran las cosas, y no sabemos si siguen siendo. En fin, don Javier San Mateo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema apasionante. Lamentablemente así trata España algunas veces a ciertos de sus mejores hijos, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo da el país. Como lo he dicho, se lo agradecemos muchísimo haber estado aquí, autor de este libro, El submarino Peral, de la gloria a la traición. Vale la pena, de verdad. Y a todos ustedes igualmente, muchísimas gracias por estar ahí día tras día, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.